Bueno, vamos a dar inicio. Ya. Buenas tardes, ante todo, debido a las limitaciones temporales que tenemos con la plataforma Zoom, vamos a tener al menos dos sesiones de 45 minutos, ¿no? Por lo que los invitamos a unirse a este conversatorio, en ambos casos con las coordenadas que inicialmente se colocaron. En nombre de la familia de Petróleos Consultores, queremos darles las gracias y la bienvenida a todos los participantes de este conversatorio, con el cual damos continuidad a nuestro ciclo de charlas técnicas y cuyo objeto principal es apoyar a toda la industria petrolera en la mejora del entendimiento y aprovechamiento de sus yacimientos de hidrocarburos. En este sentido, tendremos como expositor al doctor ingeniero Melvin Hoyer con la charla titulada Aplicaciones modernas de la topografía y geodesia en la industria básicas, ejemplo, industria petrolera venezolana. El doctor Melvin Hoyer, ingeniero geodesista de la Universidad de Zulia en Venezuela, con un título de doctor en ingeniería de la Universidad de Hannover, Alemania, y además tiene una constancia de investigación postdoctoral del Instituto de Investigaciones Geodésicas en Múnich, Alemania también. Hoyer es profesional con más de 45 años de experiencia en el área de la ingeniería geodésica, específicamente sistemas y marcos de referencia geodésica, datos geodésicos, sistemas globales de navegación satelital, entre otras especialidades. El doctor Melvin Hoyer, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Sur en Venezuela, donde ejerció la docencia e investigación a nivel de posgrado y pregrado durante más de 30 años, y allí ocupó varios cargos como director de escuela, jefe de departamento, coordinador del posgrado de Ingeniería Geodésica, entre otros. Y además él fundó el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital. Hoy fue miembro fundador del proyecto internacional CIRGAS, donde ejerció el cargo de presidente del grupo de trabajo de sistemas de referencia, eso fue durante 11 años, y actualmente es miembro del grupo de GNSS en tiempo real, y además es miembro del consejo científico de esta organización. Hoyer fue asesor durante 11 años de la gerencia corporativa de geodesia en PDVSA y además asesor de CBP para la Organización de la Información Geoespacial de la Industria Petrolera Venezolana. Hoyer ha sido tutor de más de 50 tesis de pregrado y posgrado. Es autor de una gran cantidad de artículos presentados en eventos nacionales e internacionales y publicaciones técnicas en revistas arbitrarias. Bueno, sin más lo dejo con el doctor Melvin Hoyer y muchas gracias. Oye, empezamos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Javier por la presentación. Muchas gracias a Petroleum Consultores por la invitación para dictar esta charla técnica. También tengo que agradecer, ahorita veo 66 personas conectadas. Muchas gracias a todos los que se interesaron en el tema y en la presentación. Espero, vamos a decir, que todos salgan con un poquito de información al respecto. Digo un poquito porque el tema es bastante amplio, sería motivo de varias conferencias, pero bueno, por limitaciones de tiempo he tenido que disminuir la información que quería transmitir. También quiero aclarar que naturalmente que el universo de la audiencia es bastante heterogéneo. Tenemos desde estudiantes con poco o medio conocimiento hasta profesionales de la geodesia muy avanzada, profesionales de la industria petrolera o de otro ramo, etcétera. Entonces tenemos que tratar de, vamos a decir, de jugar con la profundidad de los temas. Sin embargo, si alguno de los puntos que yo presento queda superficialmente tratado, siempre tenemos el chance en la sección de preguntas y respuestas de profundizar al respecto. Sin más preámbulo, entonces, comenzamos. Perdón. Perdón, que no se me adelanta la lámina. Okay. Vamos a revisar. Ok, entonces, como dije anteriormente, esta charla fue organizada por Petroleum Consultores y debo agradecer al capítulo estudiantil de la APG de la Universidad del Zulia por la divulgación que hizo de la actividad.
Comenzamos entonces diciendo que cuando nos enfrentamos como profesionales de estas ramas al trabajo diario y frecuente en cualquier industria básica, llámese industria eléctrica, industria petrolera, minería, maderera, etcétera, siempre tenemos y nos toca trabajar con profesionales de diversas especialidades. Y bueno, cuando entonces tenemos que interactuar, se presentan generalmente muchas situaciones de las que yo denomino aquí confusiones geodésicas. Veamos entonces brevemente, aunque naturalmente el catálogo de estas confusiones puede ser muy amplio, veamos entonces algunos ejemplos. En primer lugar, es frecuente confundir topografía con geodesia, así como es frecuente confundir precisión con exactitud y muchos otros tópicos. Esta es vamos a decir, un tema que trataremos propiamente. Con respecto al datum, parece increíble, pero en el 2021 siguen habiendo confusiones con respecto a lo que es modernamente el datum geodésico, y con respecto a coordenadas, a veces se confunde lo que es una proyección cartográfica con lo que es un sistema de referencia geodésico. Entonces, naturalmente, para poder interactuar debidamente en cualquier industria básica, es necesario aclarar conceptos y que hablemos el mismo idioma. De esta forma, yo he conformado el contenido de esta charla técnica con 4 tópicos. En primer lugar, unos conceptos básicos de topografía, geodesia y cartografía. En segundo lugar, las tecnologías asociadas al tema. En tercer capítulo, aplicaciones en las industrias básicas de estas tecnologías asociadas y de estos conceptos. Y por último, el caso concreto de la industria petrolera venezolana. Naturalmente quiero advertir que cada uno de estos tópicos podría ser no solamente de una, sino de varias conferencias, pero bueno, por motivos de tiempo, naturalmente tenemos que resumir la información presentada. El capítulo 1 y el 4 serán los que serán tratados más extensamente, el número 2 y el número 3 serán tratados más brevemente. Con respecto al primer tópico que dijimos, o al primer caso de las confusiones geodésicas, la topografía es una ciencia y arte que se encarga de de levantar detalles, información del terreno y de las instalaciones en un ámbito muy circunscrito a donde esté el observador. Mientras que la geodesia es la ciencia que se encarga de determinar la forma y dimensiones de la Tierra y de su campo gravitatorio terrestre en una escala global, regional y local. Y como dice la lámina, la geodesia toma en cuenta la curvatura de la Tierra, mientras que la topografía no la toma en cuenta. Entonces es importante, y a veces no vemos, vamos a decir, no voy a decir peligro, pero los errores que se cometen por llamar a topografía lo que es geodesia y por llamar geodesia lo que es topografía. Por ejemplo, recuerdo un caso de una licitación que se abrió en una industria petrolera para el tendido de un oleoducto con cientos de kilómetros desde un lugar a otro, y lo licitaron con el nombre de levantamiento topográfico, cuando allí no iba a haber absolutamente nada de topografía, sino puramente geodesia. Entonces, es importante porque a pesar de que los procedimientos y las tecnologías que utilizamos son comunes en algunos casos, los cálculos no lo son por la consideración o no de la curvatura de la Tierra. Cuando hablamos de geodesia, entonces no podemos evitar referirnos a esta resolución de la Organización de las Naciones Unidas, donde define los objetivos de desarrollo sostenible que van a regir todos los próximos años en todos los ámbitos de la vida social, cultural, técnico y científico. Y tenemos encerrado con un círculo allí, con una elipse, los objetivos para los cuales la geodesia tiene una acción o una vinculación directa, mientras que el número 13, que es la acción por el clima, está con un círculo más grueso porque es una actividad preponderante en la cual la geodesia va a ser, si se quiere, protagonista para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de estos objetivos. Por motivo de tiempo, algunas cosas las voy a pasar relativamente rápido. Aquí está, por ejemplo, la definición del marco de referencia geodésico global, que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución. Y leemos muy rápidamente lo que dice aquí: la geodesia juega un papel cada vez más importante
en la vida de las personas Buenas tardes, profesor. desde encontrar direcciones usando un teléfono inteligente hasta... Mira que hay vegetales. Bueno, por allá hay un micrófono que está abierto. Desde este punto de vista, entonces, en esta publicación se presentan lo que son las principales aplicaciones de la geodesia, podemos decir, en la era de hoy, que son muy diferentes a lo que eran las aplicaciones de la geodesia. No muy diferentes, pero estas son preponderantes a lo que eran las aplicaciones de la geodesia hace algunas décadas. Y vemos que aquí tenemos gestión de riesgos y desastres naturales, cambio climático y monitoreo del nivel del mar, información geoespacial, mapeo, cartografía y navegación. Hablando de este tema, entonces, ya hemos prácticamente definido la geodesia en sentido general, vamos a decir, en sentido convencional y en sentido moderno, pero entonces nos encontramos en todas las industrias básicas, en muchas empresas, con que hay un departamento de geomática, en otras se llama departamento de topografía, en otras se llama departamento de tecnologías de la información geoespacial. Entonces nos preguntamos, ¿son diferentes nombres para lo mismo o de verdad son cosas diferentes? Lo que es la geodesia, la geomática, tecnologías de la información geoespacial, incluso un desarrollo relativamente moderno que se llama tierra digital. Entonces, esta discusión, que ya la tuvimos, vamos a decir, hace algunos meses en otro webinar, con respecto a la procedencia de que si los nombres confunden o si son o no lo mismo, no deja de tener importancia en el tema que estamos tratando. Por ejemplo, ya dije brevemente con respecto a la geodesia, con respecto a la tierra digital, como es un concepto menos divulgado, no voy a profundizar, pero voy a recomendar la lectura del GeoMail número 26. El GeoMail es una publicación digital que yo edito, que está disponible en algunas páginas, por ejemplo, como en la de Sigma, que mencionaré más adelante. Y recomiendo también un artículo que publicó Sigma, que se llama La jerga geoespacial en el mundo digital y de la inteligencia artificial, que trata este tema. Entonces, como ya dijimos brevemente que geodesia, no tenemos mucho tiempo de definir cada uno de estos términos, pero la geomática, utilizo aquí una lámina que está en la página de la carrera de Ingeniería Geomática de la Universidad de Concepción, donde podemos ver que la geomática entonces es la aplicación de la informática a las ciencias terrestres, donde converge la geodesia, la fotogrametría, cartografía, GIS, sensores remotos, y personalmente es una de mis denominaciones, vamos a decir, preferidas dentro de este contexto. Por su parte, entonces tenemos qué es la información espacial o geoespacial. Como información espacial o información geoespacial son todos aquellos datos que poseen una posición en un sistema de referencia específico en forma explícita o implícita, es decir, que están georreferenciados. Y las tecnologías de información geoespacial es el conjunto de sistemas, instrumentos y técnicas que nos proporcionan datos e información que se caracterizan por su componente espacial en el sentido geográfico. Como tecnologías de la información espacial tenemos la fotogrametría, la teledetección, los sistemas de información geográfica, los GNSS, las técnicas de georreferenciación, etc. Y pregunto yo, ¿estas no son las mismas tecnologías que usamos en la geodesia moderna? Por eso, cuando entonces discutimos esto, son diferentes nombres para lo mismo, de verdad son cosas diferentes. Yo diría que en el sentido estricto de la palabra pueden tener algunas diferencias, pero que la geodesia moderna se ha adaptado tanto a estas nuevas tecnologías que prácticamente en el sentido práctico no hay absolutamente ninguna diferencia entre lo que hace un departamento de geomática en una empresa de ingeniería eléctrica, lo que hace un departamento de geodesia en una empresa petrolera o un departamento de tecnologías de información espacial en una industria maderera. Desde el punto de vista práctico es exactamente lo mismo, utilizan las mismas tecnologías, pero con diferentes nombres. Completando los conceptos que corresponden al título de la presentación, bueno, usamos solamente topografía y geodesia para no hacerlo muy largo, tenemos que la cartografía, muy brevemente, es la ciencia y arte que se encarga de las especificaciones y procedimientos dirigidos al estudio y realización de los mapas, cartas y planos. Y con la cartografía aparecen las diferentes proyecciones cartográficas.
Son los sistemas que relacionan la posición de un punto sobre la Tierra y su correspondiente sobre una superficie plana, denominado plano, sobre el cual se construye el mapa. Es decir, el gran problema de que tenemos una Tierra esférica, pero que debemos representarla en una superficie plana. Por razones de tiempo, las provisiones cartográficas no van a ser objeto de la presentación. Caemos entonces, como vemos en la lámina, en el posicionamiento de una plataforma en el mar, en el posicionamiento de un cúmulo de mineral, en el posicionamiento de diferentes torres eléctricas en la industria eléctrica o en el posicionamiento de diferentes sectores de cultivo. En todos tenemos un factor común que es determinar la posición. Cuando nosotros hablamos de posición, entonces tenemos 6 conceptos asociados: el de coordenadas, el de época, el de sistema de referencia, marco de referencia, superficie de referencia y dato geodésico. Como de coordenadas prácticamente nos hablan desde que estamos en la escuela primaria y bachillerato, coordenadas X y Z, coordenadas planas, coordenadas polares, etc. No vamos a mencionar más nada al respecto, pero sí este concepto, porque muchos, incluso especialistas de la geodesia de hace décadas, cree todavía que las coordenadas son invariables con respecto al tiempo, porque hace décadas no teníamos la calidad necesaria en las tecnologías para determinar esas variaciones de coordenadas con respecto al tiempo. Eso cambió totalmente. Hoy en día no podemos dar unas coordenadas si no ponemos al lado para qué época corresponde. De esta forma es necesario introducir el concepto de estas 3 siglas. Tenemos aquí que es el IERS, que es el ITRF y que es ITRS, perdón, y que es ITRF. El IERS es un servicio internacional de rotación terrestre y sistema de referencia. Esta es una organización que fundaron la Asociación Internacional de Geodesia y la Asociación Internacional de Astronomía para que se encargara de definir los sistemas convencionales, tanto terrestre como celeste. El sistema terrestre definido por el IERS se denomina ITRS. Es un sistema convencional de referencia terrestre con unos ejes específicos, un centro, etc. Como los sistemas de referencia no son tangibles, nadie puede tocar sus ejes, ni dónde está el centro, ni las direcciones, entonces se define el ITRF. El ITRF es el marco de referencia terrestre internacional, no es más que la posición y variación de esa posición con respecto al tiempo de todas estas estaciones distribuidas por el mundo y que se producen varias soluciones. La primera fue el ITRF 92, posteriormente ahorita estamos en el ITRF 2014 y están en preparación el ITRF 2020. Cuando hablamos entonces de un ITRF, repito, estamos hablando de la materialización de este sistema de referencia que define el IERS y donde tenemos expresadas las coordenadas y las componentes de velocidad de todas estas estaciones. Otro concepto importantísimo es el concepto de marco de referencia, que no es otra cosa que la realización o materialización práctica de un sistema de referencia por medio de observaciones y de un conjunto de cantidades geométricas o físicas, que son las coordenadas de las estaciones. Tenemos como ejemplo un número de estaciones fijadas en la superficie de la Tierra, entonces lo que llamamos ITRF, EUREF en Europa, margen, son diferentes materializaciones de un sistema de referencia y entonces podemos decir que una red de puntos es un marco de referencia. Tenemos entonces brevemente que mencionar la superficie de referencia con las que trabajamos en estas especialidades. La superficie terrestre física de la Tierra, aquí en marrón, que es totalmente irregular y por todos conocidas, pero entonces tenemos la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que denominamos geoide. El geoide es una superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. Tenemos esta imagen que sale mucho en las redes y que mucha gente la utiliza y que mucha gente no entiende, que no está, vamos a decir, asociada con su significado. Esto, pues, mucha gente dice, bueno, esta es la verdadera forma de la Tierra, pero otros dicen, pero es que desde el espacio no se ve así. Aquí sencillamente está exagerada la escala vertical para poder hacer notables las anomalías que tiene el campo gravitatorio terrestre y por ende la figura de la Tierra.
una figura, una superficie importantísima es la del elipsoide de revolución con respecto a al cual a diferentes elipsoides, diferentes soluciones que se han generado con respecto al tiempo, los geodestas hacemos los cálculos de latitud, longitud y altura elipsoidal. Caemos entonces en una disyuntiva, no disyuntiva, una discusión técnica que hubo en estos días pasados en la red LinkedIn, donde hubo una empresa que publicó esta figura donde dice que es el datum, y dice, se define el datum como el punto tangente al elipsoide y al geoide desde donde ambas superficies son coincidentes. Y presenta el ejemplo de WS84, ETRS89, PSA56, etc. Cuando yo vi la publicación, hice la observación en privado a la empresa que la publicó de que debían aclarar de que ese concepto de datum ya no estaba vigente. Y entonces presento aquí a la derecha lo que se conoce con el datum provisional sudamericano de 1956, que es el mismo datum la canoa, es decir, alguna gente lo llama la canoa, otro PSAC 56, que fue la iniciativa de los Estados Unidos para definir un datum geodésico en el continente sudamericano. Posteriormente, como precisamente el primer punto fundamental seleccionado sobre la superficie de la Tierra fue la canoa, que no era totalmente, vamos a decir, equidistante de todas las partes del continente suramericano, se escogió otro, ya que ya no se llamó datum provisional, sino el datum sudamericano del 69, con centro en Chuba. Lo que quiero decir es que la selección de un punto sobre la superficie de la Tierra y de un elipsoide corresponde a la forma como a comienzos del siglo pasado, estamos hablando de la década de 40, 50, 60, se definían los datos geodésicos. Entonces aquí tenemos dos definiciones de datum geodésico, el convencional, así lo acostumbro yo en mis clases, o lo acostumbraba en mis clases cuando estaba activo en la docencia, a decir que el datum convencional es la definición o determinación de un punto origen de un sistema de control geodésico con una especificación de la superficie sobre la cual han de realizarse los cálculos geodésicos. Esta superficie es el elipsoide de referencia. Pero modernamente, esa no es la definición de datum. Modernamente, los datos se describen como el posicionamiento, orientación o escala de un sistema de coordenadas convencionales con respecto al sistema geocéntrico global. En nuestro continente, entonces, SIRGAS, que inicialmente eran las siglas del Sistema de Referencia Geocéntrico de América del Sur, y precisamente por la incorporación de las otras Américas, ahora se dice Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas, fue el encargado desde su primera reunión en la Asunción, en la cual tuve el honor de participar en 1993, de definir el datum geocéntrico moderno en todos nuestros países del continente. Entonces vemos que se hizo una campaña, como dice aquí rápidamente, en el 1995 de 58 estaciones en América del Sur, se remidió en el 2000, ya este ITRF vinculante con el SIRGAS 95 es el ITRF 94, el vinculante con el 2000 es el ITRF 2000, y hoy en día entonces no se hacen campañas de observación, sino hay una red de estaciones continuas. De esta forma es como se han definido, mediante SIRGAS y los cálculos y la definición de los ejes, etcétera, cómo se han definido los datum modernamente en todo nuestro continente. Venezuela midió una red de estaciones GPS simultánea con la campaña 95 y con la campaña del 2000. Fue el único país del continente que lo hizo simultáneamente con las dos campañas de observación GPS SIRGA para materializar el datum SIRGA en su territorio. De ahí sale el nombre, que muchos no saben de dónde proviene, de Regiocéntrica Venezolana o también Regiodésica Venezolana, RECVEN. Es decir, que RECVEN es el marco de referencia que materializa en Venezuela el datum SIRGAS. Y aquí tenemos, Venezuela también fue pionera en este sentido, puesto que fue el primer país del continente que mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial del país, entonces oficializa, valga la redundancia, el datum que denomina SIRGA-RECVEN, SIRGA por el proyecto antes mencionado y RECVEN
por la red que también mencioné anteriormente, que materializa el datum, mediante una resolución oficial a partir ya de 1 de abril de 1999, incluso antes de la segunda campaña, oficializa para todo el país el datum Sirga-Revén como datum obligatorio. Para terminar la discusión, entonces vamos muy rápidamente a ver qué dicen las normas ISO al respecto. Entonces, las normas ISO dicen que datum es el parámetro, conjunto de parámetros que definen la posición del origen, la escala y la orientación de un sistema de coordenadas. Datum geodésico describe la relación de un sistema de coordenadas bidimensional o tridimensional con la Tierra, pero naturalmente utilizando este concepto de datum. Datum vertical describe la relación entre las alturas o profundidades vinculadas con la gravedad de la Tierra, ya desde el punto de vista vertical, y quizás la confusión para las personas que no están familiarizadas con la geodesia, con la ingeniería civil, etc., es que en ingeniería y dibujo un datum es un punto, superficie o eje de referencia sobre un objeto con respecto al cual se realizan las mediciones. Por ejemplo, algunos topógrafos acostumbran a decir que el origen de su trabajo es el datum, igual para algunos dibujantes, etc. Pero señores, datum geodésico es esto que está aquí. No me gusta entonces utilizar las normas ISO como definiciones, por eso en la aclaratoria que le hice a la empresa, utilicé bibliografía geodésica correspondiente, pero es que ni siquiera las normas ISO están confundidas. Las normas ISO definen hoy en día el datum como nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista geocéntrico. Muy brevemente tenemos en esta lámina los datos utilizados en Venezuela, inicialmente Loma Quintana, el datum La Canoa con el elipsoide Hayford que ya hemos mencionado, y el datum vigente es el datum Sirga-Revén. De esta forma, entonces quisiera mostrar en esta tabla lo que serían las coordenadas en diferentes datos, en diferentes épocas y en diferentes marcos de referencia. Estos valores que tenemos aquí y que quizás son, vamos a decir, una sorpresa para personas que no están familiarizadas con la geodesia, como puede ser un ingeniero petrolero, un ingeniero forestal, etc. Entonces corresponden, estas coordenadas X, Y, Z, corresponden a las coordenadas de una misma estación ubicada en la azotea del Laboratorio de Geodesia Física Satelital de la Facultad de Ingeniería en Maracaibo, que fue la primera estación CORS, estación de observación continua que hubo en Venezuela. Entonces vemos las coordenadas para el datum La Canoa, que es el que dijimos datum provisional sudamericano para una época de 1970, vean los valores, y entonces están los valores para las soluciones de Sirgas 95, Sirgas 2000, Sirgas 2015, que fue una campaña de observación que hizo el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, y le pedí al autor del artículo, porque este es un artículo, una publicación del Laboratorio de Geodesia Física Satelital, que me calculara las coordenadas actualizadas para el 24 de mayo del presente año, y aquí las tenemos. Entonces tenemos que, para no ponerlos a ustedes a calcular, vemos que las diferencias entre el datum La Canoa y Sirgas en Venezuela está en el orden, en la componente X de casi 300 metros, en la componente Y de 120 metros aproximadamente, y en la componente Z de casi 400 metros. Señores, esto quiere decir que ni en geología, ni en ninguna ciencia de la Tierra, arqueología, que utilice posicionamiento aproximado, esto puede obviarse. Las diferencias entre el datum La Canoa y el datum Sirga-Revén pueden llegar a inclusive a 350 metros, como lo vemos en estas componentes, y esto no se puede obviar. Naturalmente, las diferencias entre la posición del 21 y la posición de Sirgas 95, entonces vemos que puede llegar a alcanzar hasta 34 centímetros, lo cual es, si se quiere, tiene que ser motivo de consideración para, tiene que ser motivo de consideración para muchos estudios y trabajos, porque 34 centímetros, como vamos a ver más adelante, no se pueden obviar en muchos trabajos de las industrias básicas. Tenemos entonces aquí la referencia abajo de donde fue tomada la información. Naturalmente, para poder tomar nosotros lo que llamamos actualización de coordenadas, necesitamos componentes de velocidad. Al respecto, en Sirgas tenemos los resultados de VEMO,
calculados por el doctor Germán Dreves y la doctora Laura Sánchez en su última solución, es decir, que todos los países del continente tienen redes de observación continua para poder calcular permanentemente estas componentes de velocidad. Lamentablemente, por la situación venezolana, las estaciones de permanentes de observación continua en Venezuela no están funcionando y esta información no está siendo actualizada debidamente. Para concluir prácticamente entonces con esta primera parte, tenemos que los mismos estudios y avances que se están haciendo en cuanto al ITRF, se están haciendo para la parte de altura. Entonces tenemos un grupo especializado multidisciplinario de varios países para definir el Sistema de Referencia Internacional de Alturas IHRS. Tenemos aquí la publicación emblemática salida hace pocos meses y también recomiendo la lectura del Geomail número 27 donde se hace una reseña al tema. Les recuerdo que creo que próximamente se corta la comunicación, entonces que deben ingresar con los grupos de personas científicos, con el patrocinio de la Asociación Internacional de Geodesia, tratando de unificar los sistemas de referencia de alturas, puesto que como saben eso es una tarea, yo diría que más difícil por el campo gravitatorio de la Tierra y que está trayendo muchas complicaciones desde el punto de vista de los diferentes datos verticales en los diferentes países, valga la redundancia. Entonces seguimos, vamos a ver si me permite avanzar. De esta forma, entonces no se asusten porque en el primer capítulo nos tardamos tanto, porque ya dije que el 2 y el 3 son muy cortos, pero el capítulo 4 sea un poco más largo. Entonces, les repito, creo que queda aclarada la confusión geodésica en cuanto a la diferencia entre topografía y geodesia. Queda aclarada la confusión geodésica con respecto a los términos, vamos a decir, obsoletos, porque no vamos a decir que cuando hablamos de un datum topocéntrico y que coincide el elipsoide con el geoide, no es que no es que sea incorrecto, sino que está obsoleto, porque esa fue la definición del datum, como dije anteriormente, de hace décadas. Hoy en día ese no puede ser la definición del datum. Últimamente, para concluir entonces, recuerdo que el gerente de geodesia, cuando yo llegué a asesorar allá a Petróleos de Venezuela, entonces él me decía que lo llamaban con mucha frecuencia petroleros, geólogos, geofísicos, para decirle, mira, necesito que me transforme las coordenadas UTM. Y él le preguntaba en qué datum están las coordenadas, y le decían, no, están en UTM, están en datum UTM. Entonces, la aclaratoria que quiero hacer, como dice aquí, existen coordenadas UTM en el datum Lacanoa y coordenadas UTM en el datum CIRGRB. Es decir, UTM es una proyección cartográfica, UTM no es un datum. Entonces, es un concepto erróneo generalizado que tienen algunas personas que no están familiarizadas con la geodesia. Como anteriormente uno, vamos a decir, recomendaba libros, ahora precisamente por la proliferación de actividades como esta, el tema que estoy tratando ahorita lo diserté con más profundidad, podemos decir, en esta actividad que hicimos en julio del año pasado, organizado por la Sociedad Franco-Venezolana, donde compartí, vamos a decir, escenario con el doctor Armando Lázari, y esto está disponible en YouTube y de verdad recomiendo a las personas que tengan interés. También recomiendo al respecto algunos webinars que ha realizado Sigma y que están en su página. Sigma es la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, que ha realizado diferentes actividades con respecto a esto de la industria petrolera. Recomiendo el del ingeniero Hermógenes Suárez, el ingeniero Anthony Prince. Y con respecto a lo que es el GGRF, recomiendo una actividad que realizó hace poco el doctor Víctor Ciose, el profesor Víctor Ciose, y que está disponible en la página de la APG, el capítulo estudiantil de uso. Bueno, de esta forma, quizás naturalmente me hubiera gustado profundizar y poner otros ejemplos, pero pasamos al segundo capítulo, que son las tecnologías asociadas. Advierto que aquí solamente voy a mencionar tecnologías, no tenemos tiempo de dar características, exactitudes, desarrollos, etcétera. Solamente quiero enlazar con las tecnologías asociadas que se utilizan. Tenemos aquí entonces una visión de lo que llamamos una estación total. Tenemos a la derecha la nivelación, tenemos aquí
un gráfico haciendo mediciones al sol y aquí un gravímetro. Esto es lo que nosotros llamamos métodos clásicos observacionales para medir ángulos y distancias, para medir nivelación, astronomía de posición y gravimetría. Podemos decir, cuando en el título yo pongo aplicaciones modernas, porque prácticamente hay algunas tecnologías que son relativamente nuevas, pero estas que tenemos aquí no son nada nuevas, son métodos clásicos. Aquí lo que ha cambiado es la instrumentación con la que se realizan estas actividades. Otra tecnología muy importante son los sistemas de mediciones inerciales. Los sistemas de mediciones inerciales son utilizados desde hace muchas décadas en la navegación. Aquí tenemos que los sistemas de mediciones inerciales están constituidos fundamentalmente por acelerómetros y giróscopos, que de acuerdo a un determinado arreglo mecánico en el espacio, permiten medir la variación de la aceleración y orientación de una estación a otra. Y mucha gente no sabe que los sistemas de mediciones inerciales son tecnologías que nos dan todos los resultados que necesitamos en la geodesia. La posición en 3 dimensiones, anomalía de la gravedad y componentes de la deflexión de la vertical. Y mucha gente tampoco sabe que la popularidad y masificación, perdón, que han adquirido los drones es porque los drones tienen un sistema de medición inercial que se denomina IMU, unidad de medición inercial, cuya miniaturización insertada en un dron es lo que ha permitido que el dron produzca los brillantes resultados que estamos obteniendo hoy en día. Pero como decía, los sistemas de mediciones inerciales es una tecnología relativamente, vamos a decir, ya de varias décadas, y tenemos en el ámbito petrolero que recordar un importante proyecto que hizo una empresa en Venezuela a solicitud de PDVSA, donde se instalaron en la década de los 80 más de 1000 estaciones. Estoy hablando de cuando el GPS todavía no estaba masificado, más de 1000 estaciones con todos estos valores en todo el ámbito de trabajo de la industria petrolera venezolana, incluso que fue un proyecto muy comentado porque la empresa de la competencia puso la querella en el Congreso Nacional de que esta tecnología no estaba suficientemente madura, pero bueno, todavía existen los monumentos y para la empresa petrolera los 1000 y pico de puntos, podemos decir, que se determinaron con esta tecnología no siguen siendo utilizados naturalmente, pero cumplieron su papel durante muchísimos años. Caemos entonces en lo que es la vedette de las tecnologías, digo la vedette, la más utilizada, lo que es el GNSS, los sistemas satelitales de navegación global. Muchos conocen el GPS, pero prácticamente hoy no son proyectos, sino que ya están totalmente desarrollados. GLONASS, Galileo y Beidou, que son las versiones del GPS en China, en Europa y Rusia, por lo cual hoy en día disponemos de 4 constelaciones satelitales. Hay 2 regionales desarrolladas por Japón y por la India, y entonces hoy en día el GPS es la tecnología, si se quiere, más utilizada en todas las industrias básicas. Tenemos aquí rápidamente que es un desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con cobertura mundial, funcionamiento continuo, productos de precisión, trabajo bajo cualquier condición meteorológica y que no requiere intervisibilidad entre las estaciones. Y bueno, muchos saben que cuando pedimos un taxi con el teléfono, entonces es un GPS el que está entrando en acción. Me gusta siempre profundizar y aclarar que GPS no da solamente posición, GPS da velocidad y tiempo. Incluso, por ejemplo, en la industria básica de la generación eléctrica, la coordenada tiempo proporcionada por GPS es fundamental, igual como es en las redes sismológicas, que aunque no se pueden considerar industria básica, pero trabaja bajo los mismos parámetros. Y también tenemos que aclarar que el GPS de hoy no es igual al GPS de ayer. Vemos aquí la simplicidad de la estructura de la señal del GPS de ayer, poca frecuencia, poco código, los satélites de la década de los 80, 90, instrumentos relativamente grandes en comparación con los de hoy. Por cierto, que estos instrumentos los adquirimos en la Escuela de Ingeniería Geodésica cuando yo fui director de la escuela en la década de los 80 por un convenio con Meneven, de la industria petrolera, porque le apoyamos un proyecto de
trabajo exploratorio. Como podemos ver entonces, la complejidad de la estructura de la señal de hoy, los satélites de hoy que difieren en arquitectura de los de hace tiempo y los instrumentos más compactos y más miniaturizados. De esta forma, entonces, el GPS se ha convertido, como dije anteriormente, en la tecnología más utilizada. Aquí podemos ver un collage de diferentes aplicaciones en diferentes ámbitos cinemáticos, estáticos, a la orilla del mar, cerca de mareógrafo, etc. Y bueno, que sería motivo de diferentes conferencias, todas las aplicaciones de GPS. Siguiendo con las tecnologías, muy rápidamente, entonces tenemos que ahora nos aparecen las tecnologías que yo defino como generadoras de nube de puntos. Una nube de puntos es un conjunto de vértices, un sistema de coordenadas tridimensional, y si antes nos costaba muchísimo, en la década de los 60 y 70, determinar las coordenadas de un solo punto, hoy con la tecnología láser, entonces hacemos barridos de nubes de puntos y tenemos tecnologías asociadas como el LIDAR aerotransportado, el escáner láser terrestre, la fotogrametría moderna, el INSAR, que entonces que en segundos nos producen millones de puntos y esto es una herramienta muy poderosa para todas las industrias básicas. El LIDAR, entonces, es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz láser para obtener una muestra densa de la superficie de la Tierra, produciendo una nube de puntos con mediciones exactas de X, Y, Z, y vemos que entonces el LIDAR es tan versátil que se puede poner sobre un trípode, en los escáneres láser, sobre un dron, sobre un avión y hay también satélites. De esta forma, entonces, los instrumentos, vamos a decir, más portátiles son los escáneres láser terrestres, y aquí vemos diferentes aplicaciones en la industria minera, en la industria petrolera, en la industria eléctrica, y en la, puede ser cualquier tipo de industria que amerite tanques de almacenamiento. Los drones también, entonces, naturalmente, constituyen hoy en día una tecnología muy versátil, muy aplicada, especialmente porque pueden utilizarse en lugares donde no llega o donde no hay fácil acceso para instrumentos, y vemos aquí también en diferentes industrias básicas la posibilidad de utilizar drones. Otras tecnologías, naturalmente, que no vamos a mencionar son los sistemas de información geográfica. Digo, los vamos a mencionar, pero no detallar, porque son relativamente más conocidos. Las imágenes satelitales, es decir, los sensores remotos y la teledetección, que son muy utilizadas a nivel de todas las industrias básicas. Y concluimos esta presentación de las tecnologías con la interferometría radar INSAR y DINSAR, que no es otra cosa que el estudio del patrón de interferencia de fase de la sonda de dos imágenes de radares de apertura sintética. Aquí tenemos el principio básico y aquí tenemos una imagen de radar de un campo petrolero donde se puede ver el comportamiento. El INSAR tiene aplicaciones en la vigilancia geofísica de peligros naturales, en ingeniería estructural, etc. De esta forma, entonces, muy rápidamente, me disculpan lo rápido por el tiempo, presenté una visión de lo que llamamos las tecnologías modernas, que estoy seguro que algunas personas que no están en el ámbito geodésico no manejaban totalmente, sino solamente las tecnologías convencionales. Entramos entonces también muy brevemente en las aplicaciones de las industrias básicas. Aquí tenemos, bueno, una imagen de los diferentes tipos de industria. Sabemos que hay industrias básicas, industrias de bienes de equipo, industrias de bienes de consumo. Aquí nos estamos refiriendo a las industrias básicas, que son las que producen lo que va a procesar estas industrias, estas producen así sucesivamente. Definimos la industria básica, que también se denomina de base, es la industria que se encarga de obtener y transformar las materias primas desde su fase más primaria y de este modo crear productos semi-elaborados que más tarde otras industrias utilizarán en la producción de los bienes finales destinados al consumo. Tenemos entonces aquí una imagen de la industria petrolera, que es una industria básica, la industria maderera, otra industria básica, y la minería, otra industria básica. La clasificación de las industrias podría decirse extractiva, siderúrgica, eléctrica, metalúrgica, pero concentrándonos en las extractivas, las industrias extractivas son las que se encargan de extraer las materias primas directamente de la naturaleza,
En este grupo se encuentran industrias como la minera, la petrolífera y la maderera. Y aquí tenemos una lista de diferentes aplicaciones de la topografía, geodesia y cartografía en las industrias básicas. No las voy a leer porque las voy a presentar rápidamente con imágenes, pero quiero hacer una acotación. ¿Qué pasaría si yo aquí diría aplicaciones más importantes de la geomática en las industrias básicas? O aplicaciones más importantes de las tecnologías de la información espacial en las industrias básicas. No pasaría absolutamente nada porque son las mismas aplicaciones, lo que cambiaría es el título. Tenemos entonces que muy rápidamente nos paseamos porque cuando cualquiera llega a un bosque para explotar madera o llega a una mina o a un campo petrolero, lo primero que hace es evaluar la cartografía disponible. Esta cartografía la complementa y genera cartografía nueva. Entonces esta es de base la primera aplicación de todas estas tecnologías en las industrias básicas. A pesar de que los modelos digitales de elevación y del terreno se consideran como producto de la cartografía, han adquirido tal desarrollo últimamente y tanto potencial de aplicaciones que los separamos como evaluación y generación de modelos digitales de elevación. En toda industria básica, entonces, hacemos levantamientos topográficos y geodésicos para diferentes localizaciones. Se apoya la georreferenciación en procesos propios. Aquí vemos, por ejemplo, el tendido de una tubería, donde hay que estudiar pendientes y posiciones, cálculo de volúmenes de materia prima extraída a ser procesada, el apoyo para la construcción de obras de infraestructura, el estudio de formaciones del terreno y de instalaciones. Aquí se está estudiando, por ejemplo, la deformación de un taque, el apoyo a la gestión de prevención y ataques de riesgo y desastre. Entonces, con eso hemos concluido una panorámica muy general que vamos a profundizar un poquito más en la siguiente sección de la industria petrolera venezolana, de las aplicaciones de lo que podemos decir la geomática, etcétera, en las industrias básicas. Tenemos entonces aquí una imagen representativa de Venezuela con la industria petrolera, como saben, es la industria dominante. Vamos a presentar entonces a continuación aplicaciones de la topografía, geodesia y cartografía en la industria petrolera venezolana. Tenemos y comenzamos con la misma situación cartográfica que mencionaba anteriormente. En la industria petrolera, la cartografía se complica porque hay cartografía de suelo, que no lo hay en algunas industrias básicas superficiales. Tenemos aquí un ejemplo de una publicación donde presenta aplicaciones de modelos digitales de elevación en prospección sísmica, en mapa geológico y en operaciones logísticas. Y tenemos aquí lo que serían, vamos a decir, la aplicación topográfica más representativa en la industria petrolera en general. Levantamiento y replanteo para proyectos de ingeniería en construcciones de interés petrolero, localizaciones, estaciones de flujo, múltiples de gas, edificios administrativos, patios de tanque, líneas de flujo, inspección y control topográfico para la construcción de instalaciones petroleras, son prácticamente las mismas. Vea que aquí hablamos de levantamiento y replanteo y aquí hablamos de inspección y control topográfico. Tenemos el replanteo de zonas de seguridad y fajas protectoras de tubería y la certificación de localizaciones y pozos petroleros. En cuanto a las tecnologías utilizadas, aquí podemos ver el GPS, los métodos convencionales. Vemos aquí entonces, esto es representativo de un team, es decir, un equipo multidisciplinario cuando está tratando de localizar en el terreno un prospecto petrolero. Podemos decir en general que aquí nosotros requerimos exactitudes que están en el orden de 5 centímetros, que no es poco. Aquí todavía más exigente en el orden de 2 centímetros. Para el replanteo de zonas de seguridad requerimos exactitud en el orden de aproximadamente 20 centímetros. Y para la certificación de localizaciones de pozos petroleros, una calidad de 30 centímetros, tanto en posición horizontal como en posición vertical. Tenemos aquí un collage de 4 imágenes tomadas de un informe que hizo el ingeniero Hermógenes Suárez cuando hizo un levantamiento de todas las instalaciones del campo Morichal en el oriente de Venezuela, y podemos ver la antena GPS en diferentes lugares. Estos son diferentes pozos petroleros, perdón. Entonces, repito, que como el pozo es prácticamente el corazón con respecto a lo que es el campo petrolero,
la calidad con la que se ha concluido en muchas partes del mundo y en Venezuela por consiguiente, con la que se deben determinar sus posiciones, está en el orden de 30 centímetros en posición y en altura. Un proceso propio de la industria petrolera son los proyectos de prospección sísmica. Vemos aquí que entonces el topógrafo y el geodeta complementan el trabajo del geofísico en las diferentes etapas de lo que es un proyecto sísmico. Voy a decir brevemente que la red de apoyo para un levantamiento sísmico debería tener una calidad en el orden de más o menos 10 centímetros, puesto que a pesar de que el geofísico no necesita tal calidad para el punto de tiro y para las excéntricas, etcétera, para poder llevar a la calidad, vamos a decir, submétrica o métrica estos puntos, la red básica de apoyo debía tener aproximadamente 10 centímetros, porque en geodesia existe lo que se llama la propagación de errores, que muchas veces no lo comprenden otros profesionales. En el campo marino y oceanográfico, entonces tenemos prácticamente las mismas actividades. Aquí las calidades requeridas son menores, pueden estar en el orden submétrico. En cambio, cuando estamos estudiando deformaciones del terreno y de instalaciones como la deformación de un tanque o un proceso de subsidencia como el que se da en la costa oriental del lago Subsidencia, necesitamos la mayor precisión, si es posible milimétrica, que nos puedan dar las diferentes tecnologías. Tenemos además el catastro físico de áreas de afectación petroleras, instalaciones y parcelas petroleras. Aquí las exactitudes están en el orden submétrico. Y tenemos el apoyo a la gestión de prevención y ataques de riesgo y desastre, muy necesario hoy en día. Tenemos el apoyo al diseño de los sistemas de información geográfico, el apoyo a la georreferenciación de imágenes satelitales, vamos a decir que son dos herramientas muy utilizadas en toda la industria básica y especialmente en la industria petrolera. Y tenemos en esta lámina porque alguna gente piensa, por ejemplo, que en la industria petrolera solamente hay un departamento de geodesia, pero en el caso de Petróleos de Venezuela, vean que hay diferentes dependencias, por ejemplo, los que se encargan del dato, los que se encargan de costa afuera, los que se encargan de propiedades y catastro, diferentes dependencias que necesitan del profesional de la geodesia. Cuando yo estuve asesorando a PDVSA, tenía contabilizados aproximadamente 120 ingenieros geodestas en las diferentes dependencias. Y debo decir que el profesional, o sea, PDVSA, Petróleos Venezuela, se ha dado siempre el lujo de tener profesionales de excelente calidad en sus diferentes etapas históricas, antes, ahora, en el medio, etc. Y aquí entonces tenemos algo que quizás le va a traer risa a algunos ingenieros, vamos a decir, geodestas que están acostumbrados a reunirse, por ejemplo, en la industria petrolera, con geólogos, geofísicos, petroleros, mecánicos, etc. Y es lo que ellos a veces callan, a veces sin decirlo, pero a veces lo dicen a viva voz, incluso lo dicen en eventos, que nosotros los geodestas exageramos con respecto a las exactitudes. Tenemos entonces que aquí quizá un profesional de la geodesia dice, necesitamos obtener estas exactitudes. Y viene otro profesional y dice, estos geodestas siempre exagerando, no lo dice, pero lo piensa. Y entonces dice, ¿qué es una exageración? Viene y lo que dice es 50 centímetros importa. Entonces viene otro colega y le dice, quizás en posición no, pero en altura es muy importante. Y el mensaje es, dejen que cada especialista haga su trabajo. Repito, para nosotros existe lo que es la propagación de errores. Y para poder dar una calidad de 1 metro, muchos kilómetros a la redonda, necesitamos apoyarnos en puntos que tengan calidad decimétrica o centimétrica. Quería entonces, ya redondeando, mencionar 5 proyectos emblemáticos de la industria petrolera venezolana que ilustran el nivel que se ha alcanzado en cuanto a estas especialidades y la calidad de los profesionales, como dije anteriormente. Tenemos, bueno, no lo voy a leer porque a continuación, lo pueden mirar ustedes rápidamente, porque a continuación voy a presentar una lámina de cada uno de ellos. Es decir, 5 proyectos emblemáticos. Estoy seguro que hay muchísimos proyectos más, me disculpan algunos colegas de la industria petrolera, hay muchos proyectos más, pero no puedo mencionarlos todos. En primer lugar, tenemos las mediciones para determinar la subsidencia en la costa oriental del lago Maracaibo.
En el lago de Maracaibo se ha hecho explotación durante aproximadamente o más de un siglo, 100 años. Entonces, los ingenieros, topógrafos, geodestas y afines han utilizado en el transcurso del tiempo 5 técnicas diferentes para monitorear esta subsidencia. La mareografía, vean, desde 1926, hace aproximadamente un siglo, la nivelación, el caballito de batalla de la determinación de alturas, la gravimetría en el 78, GPS en el 88 y DINSAR, es decir, interferometría de radar desde el 2012. Entonces aquí vemos unas imágenes, algunas tomadas de una publicación de Sigma, mareografía, nivelación, gravimetría, GPS y DINSAR. Vemos allí la referencia bibliográfica de donde fue tomada la información, pero quizás lo más importante es esto. Históricamente se han contabilizado aproximadamente 10 metros de subsidencia. Todas estas técnicas han trabajado, vamos a decir, en forma separada y en forma conjunta. Es decir, el histórico de la subsidencia está en el orden de más de 9 metros y la velocidad de hundimiento máximo en algunas zonas alcanza 9 centímetros por año. No digo que este sea el valor para toda la zona, pero en las zonas críticas está en el orden de 5 o 6 centímetros por año la subsidencia, y este es un proyecto emblemático de la geodesia o de la geomática, como lo quieran llamar, en la industria petrolera venezolana. Otro proyecto emblemático fue el de la generación de una infraestructura de datos espaciales de exploración. PDVSA llegó a tener en los años 2014, 2015, con asesoría de expertos españoles y software no propietario, es decir, con el software GBC, una infraestructura de datos espaciales que tenía toda esta información y que llegó a funcionar, porque yo la vi funcionando, que naturalmente requería ser perfeccionada, pero esto llegó a funcionar y es un ejemplo del deber ser, puesto que la información geoespacial o georreferenciada que hay en una industria petrolera es demasiado amplia y debe estar organizada. Yo intenté hacer lo mismo en los pocos meses que estuve en CBP, porque en las empresas mixtas la situación es todavía más grave, porque esta información está más dispersa. Lamentablemente no pudo ser posible. Otro proyecto emblemático de la industria petrolera venezolana es que puede darse el lujo de decir que tiene especificaciones técnicas para geodesia, topografía, sensor remoto, SIC, hidrografía, levantamiento sísmico, LIDAR, fotogrametría, geodesia marina, que tiene especificaciones técnicas totalmente actualizadas, bueno, actualizadas como hasta el año 2017. A mí me tocó, vamos a decir, el honor de coordinar los grupos técnicos que bajo los más modernos estándares se incorporaron a todas estas normativas. Producto de grupos de trabajo, se incorporó totalmente el Datum Circa Reven en todos los procedimientos y se tuvo con la participación de normalización técnica de INTEBEC para el debido proceso. Otro proyecto es el de la actualización de la infraestructura geodésica de PDVSA. Aquí hicimos un diagnóstico en conjunto con el Instituto Geográfico de Venezuela para ver cuál era el estado de la diferente infraestructura geodésica del país, para ver qué había que proponer para Petróleos Venezuela. Y caemos entonces con lo que vamos a concluir esta presentación, que es la implementación del proyecto CIRGA-REVEN, del Datum CIRGA-REVEN en Petróleos Venezuela. Quiero hacer la aclaratoria que mucha de esta información no estoy violando ninguna confidencialidad, porque mucha de esta información ha sido presentada en eventos, incluso en CIRGAS. Presentamos este tema ya en el 2008, creo, y en muchos otros eventos, entonces no estoy violando, por si acaso, ninguna confidencialidad. Este es el logo que utilizamos para todas las actividades de la implementación del Datum Circa Reven en PDVSA, y entonces en el transcurso de las próximas láminas ustedes verán por qué presento estas imágenes, porque de verdad ha sido una tarea bastante difícil y lamentablemente no lograda, pero en la cual se ha hecho mucho aporte. Lo primero que tengo que decir es el soporte técnico. El soporte legal que tiene la implementación del Datum Circa Reven. Ya mencionamos la resolución oficial ya en el 99,
Y aparte de eso, entonces tenemos la Ley de Cartografía y Catastro Nacional y el Registro Nacional de Hidrocarburos, que especifica que las mediciones de lotes de terreno y parcelas tienen que estar en UTM referidas al Datum Sirga-Revén. Las empresas operadoras de servicio deberán presentar esta información en el Datum Sirga-Revén. Es decir, que no convertir, no transformar o no presentar todos los productos en Sirga-Revén es una desobediencia legal. Ahora, reconocemos que la tarea no es fácil. Vean lo que son las implicaciones de la implementación. Tenemos en superficie datos geodésicos, cartografía básica, planos y mapas, sistema de información, y lo que es más complicado, hay mucha información de subsuelo, pozos, sísmica 2D, perfiles y cubos sísmicos, estudio de yacimientos, reservas, parcelamiento petrolero. Esto se traduce desde el punto de vista cartografía básica temática en una cartografía muy sui generis que tiene la industria petrolera, no la venezolana, sino la mundial, lo que son mapas de reservas, mapas estructurales, mapas de yacimiento, mapas con variables geológicas, etc. Y la gente nos pregunta, pero tenemos que transformar todos esos mapas que están en el Datum Lacanoa al Datum Sirga-Revén. Entonces la respuesta es no, eso depende de lo que se vaya necesitando. Pero lo que sí es importante es tener claro las escalas. Para mapas con escalas menores a 1 a 500.000, por ejemplo, mapas a 1 millón, etcétera, no hace falta transformar porque esos 400 metros no se manifiestan. Pero ya para mapas a escala 1 a 20.000 se permite la transformación con parámetros de transformación que no es la transformación deseada por la calidad. Pero para mapas con escalas mayores a 1 a 20.000, es decir, mapas 1 a 15.000, mapas 1 a 10.000, no se permite la transformación, lo dice el mismo Instituto Geográfico de Venezuela, sino que se debe medir en Sirga-Revén. Voy a pasar muy rápidamente, estamos concluyendo, pero faltan todavía unas poquitas láminas, las actividades más importantes desarrolladas por los especialistas de la geodesia en Petróleos Venezuela para lograr el proyecto de implementación del Datum Sirga-Revén en PDVSA. Recuerden que la resolución fue en el 99, entonces ya en el 2000 PDVSA propone una tesis de grado que yo tuve la posibilidad de coordinar, que es el impacto de la implementación del nuevo Datum Oficial de Venezuela, Sirga-Revén, en las actividades geodésicas de PDVSA. Esto sigue siendo una Biblia donde se hizo un diagnóstico de todo lo que hay que considerar. Inmediatamente entonces la gente de la gerencia de geodesia determinó que la red Revén que mostré anteriormente no era suficiente por la densificación para las áreas operacionales, entonces hicieron un trabajo conjunto con nosotros en la Universidad del Zulia, que yo tuve la oportunidad de coordinar, y se midieron más de 550 vértices, lo que llamamos el orden C, casi todos ellos certificados por el Instituto Geográfico de Venezuela. Los que no certificaron no era porque estaban malos, sino porque se perdieron las monografías. También se hicieron gran cantidad de proyectos para la medición de pozos, es decir, muchos administradores de campos petroleros dijeron, si no puedo transformar o no debo transformar las coordenadas que tengo de los pozos en Canoa a Sirga-Revén, voy a hacer campañas y se midieron más de 9.500 pozos en todo el país. Es decir, pozos que iban a tener coordenadas nuevas en Sirga-Revén. Se hicieron algunos levantamientos sísmicos 2D y 3D, tanto en tierra como en mar, en el Datum Sirga-Revén, más de 50 proyectos sísmicos. Esto se dice fácil, pero esto es una complejidad porque un proyecto sísmico es un proyecto desde tu punto de vista con varias fases. Se hizo en el 2007, cuando ya yo estaba como asesor en PDVSA, unas jornadas para evaluar el impacto de la implementación. Se hicieron varias reuniones y talleres con las diferentes dependencias, entre ellos 4 talleres para estudiar las implicaciones a nivel de subsuelo. Se hizo una tesis de grado en el 2012 para estudiar la implantación del Datum Sirga-Revén en estudios integrados de yacimiento, otra en evaluación del sistema petrolífero. Se hizo un tríptico divulgativo. Entonces aquí tenemos un resumen de todo lo que se ha hecho en PDVSA, se han hecho investigaciones, jornadas, talleres, desde el 1999 prácticamente hasta el 2017. Y aquí quiero entonces darle unos minutos a este tema que es muy importante. El cálculo de los parámetros, no el cálculo, la utilización de los parámetros de transformación. No sé cómo estamos de tiempo, pero ya estamos terminando.
los invito a que si nos cortan, se conecten para el ciclo de preguntas y respuestas, que espero sea interesante. Entonces, cuando el Instituto Geográfico de Venezuela implantó por decreto el Datum Sirga-Revén, nos encomendó al Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de la Universidad del Zulia que hiciéramos el cálculo de los parámetros de transformación oficiales con la información que ellos nos proporcionaron. El modelo más adecuado, de acuerdo a la escasa cantidad de puntos, era el de Badeka-Molodensky, que consta de 10 parámetros, no de 7, como el de Bursa-Wolf. Esto trajo complicación porque entonces algunas aplicaciones, especialmente petroleras, no tenían este modelo implementado. Entonces yo quisiera, bueno, cerrar, si se quiere, el ciclo de discusión con respecto a parámetros de transformación, porque el uso de parámetros de transformación en el 2021, salvo en casos muy específicos, ya no se justifica. Señor, tenemos que olvidarnos de la red de triangulación, tenemos que olvidarnos de calcular, de transformar con parámetros, ya hay un dato nuevo, ya hay tecnología nueva, y lo que procede es enterrar la discusión con parámetros de transformación solamente en caso estrictamente necesario y hacer todas las determinaciones en Sirga-Revén. En el laboratorio, en vista de esta complejidad que dije, de las aplicaciones que no tenían esta posibilidad, se hizo un cálculo con el modelo de Bursa-Wolf, que es más universal, de 7 parámetros, y se calcularon estos parámetros. Estos parámetros fueron probados en una red de puntos de 5.417 puntos cada 10 minutos, con coordenadas en el datum Lacanoa, se transformaron con los dos grupos de parámetros y vean que la desviación está en este valor que es insignificante cuando se utilizan parámetros. Disculpen. Entonces decía que rápidamente ya estamos terminando. Otro aspecto técnico que fue considerado fue, perdón, el de las aplicaciones y bases de datos. Es decir, hay bases de datos específicas de PDVSA que tenían la posibilidad solamente de aceptar coordenadas o información, perfiles, todo tipo de información en el datum Lacanoa. Se generaron entonces instancias para poder recibir datos en el datum Sirga-Revén. Y aquí hay una serie de aplicaciones que son muy propias de la industria petrolera, que de verdad yo veo los nombres, nunca llegué a trabajar con ellas, solamente las presento porque los que están en el ámbito petrolero las conocen, pero yo solamente entonces comparto la información de que fueron evaluadas desde el punto de vista para adaptarlas al uso, al datum Sirga-Revén. Estoy tratando de pasar y no me adelanta. No me adelanta la lámina. De la presentación y mueva una lámina y no va a tener ningún problema. Estoy dando y no me mueve. Perdón, ¿cómo hago? Quita la modo presentación. ¿Cómo? Quita la modo presentación y pasa la lámina. Como si Pasa la lámina, sí. La cuestión es que no me... Ah, ya, perdón. Entonces decía que rápidamente, entonces no voy a detenerme en estas láminas, por razón de tiempo, se creó una instancia para poder recibir coordenadas en el datum Sirga-Revén. Otra vez. Se hicieron investigaciones con SIGEMAT, que es la instancia, el software con el cual se hacen los mapas de subsuelo. Y aquí otra vez, entonces se hicieron pruebas de migración con proyectos y datos del subsuelo con diferentes software. Y entonces llegamos a por qué no ha sido posible implementar totalmente el datum Sirga-Revén en todas las operaciones de PDVSA. Tenemos resistencia al cambio, falta de lineamientos, necesidad de adecuación de sistemas. Y aquí tenemos los problemas más importantes. Por ejemplo, la resistencia al cambio,
por parte de algunos profesionales y técnicos y la falta de decisión en algunas dependencias. Falta de pautas para establecer y respetar el debido flujo de trabajo en el manejo de los datos, necesidad de desarrollar algunas interfaces entre algunas aplicaciones, ausencia de políticas uniformes por parte de los entes rectores como el Instituto Geográfico de Venezuela y el MEMPE, la necesidad de entrenamiento sobre algunas aplicaciones. Sabemos, vamos a decir, estamos conscientes de que el problema no es fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, la gerencia de estudios integrados de yacimientos de exploración, tenemos geodesia por un lado, tenemos la gerencia de operaciones del dato por otro, tenemos la IT, que es la gerencia encargada de todo la informática y las aplicaciones y los software, y entonces tenemos mapas, datos validados, modelos dinámicos, y, o sea que todo esto tiene que converger en un flujo de trabajo productivo para poder generar resultados. Concluimos entonces de que en el marco del proyecto para la implementación del Datum Circa en PDVSA se han realizado esfuerzos importantes para solucionar todo lo referente a la migración de la información, tanto de superficie como de subsuelo. Desde el punto de vista geodésico puede decirse que se han solucionado todos los problemas y dudas con respecto a modelos y parámetros de transformación a ser utilizados. Es decir, desde el punto de vista geodésico no hay problema. Se han adelantado varios proyectos exploratorios en el Datum Circa Repen, algunos se han finalizado, otros no, se han desarrollado metodologías de trabajo, deben adelantarse uno o varios proyectos pilotos de estudios integrados y yacimientos desde el comienzo hasta el fin, deben aclararse los lineamientos del Instituto Geográfico y del MEMPE. Digo esto porque a veces entonces algunos decían que van a una dependencia a llevar un sometimiento, por ejemplo, y les dicen que no, que debe ser en la canoa, otros les dicen que en cartografía oficial. Entonces aquí hay algunos desacuerdos y debe continuarse con la planificación y realización de actividades de divulgación. Es decir, que a pesar de que ha sido intenso el trabajo que desde 1999, cuando se oficializó el dato, hasta prácticamente 2016-2017, lamentablemente no ha sido posible en todas las operaciones, pero sí se ha adelantado muchísimo, alguna gente lo ha entendido, la implementación del Datum Circa Reven en todas las operaciones de PDVSA. Quiero entonces concluir con esta lámina que acostumbraba a presentarnos el presidente de nuestro proyecto CIRGA en sus primeros años del proyecto CIRGA, que es la consecuencia de utilizar sistemas de referencia inconsistentes. Nosotros entonces cuando hicimos la jornada del 2017, la gerencia de geodesia, entonces hizo esta animación que naturalmente que no puede deberse siempre a problemas geodésicos, y que afortunadamente no pasa con mucha frecuencia, pero que sí muchas veces producto de utilizar un dato incorrecto o utilizar mala georreferenciación tiene entonces resultados fallidos. Yo sé que esto no es ninguna obra de arte, no es ningún libro, pero cuando yo hablo de la geodesia en la industria petrolera venezolana, no puedo evitar traer a mi mente dos personas a quien quise mucho en vida. Como media hora más. Tenemos entonces al ingeniero Cales Vargas, que lamentablemente falleció muy temprano y prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la industria petrolera venezolana. Vean la fecha en la que falleció, muy emblemática. Fue mi alumno, hizo tesis conmigo y de verdad cuando yo estuve en PDVSA todavía se sentía el legado de sus productos. Y otra persona emblemática desde el punto de vista de la geodesia en la industria petrolera venezolana, el famoso Borreguito, José Luis Borrego, ingeniero geodesta, bueno, un personaje valioso que lamentablemente nos dejó el año pasado, después de dedicar prácticamente 4 décadas a la industria petrolera. Sirva esto en honor a todos los topógrafos y geodestas que hicieron y hacen aportes importantes a la industria petrolera venezolana. Para ellos, mi respeto. Cuando yo estaba en la universidad, admiraba al personal calificado que en el ámbito de la geodesia estaba en Petróleos de Venezuela en todas sus diferentes épocas. Muchas gracias por su atención. Este soy yo y este es mi correo, melvinhoyer@gmail.com. Estamos totalmente a la orden y con gusto responderemos si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Hoyer, por tan interesante charla. En este momento damos inicio al ciclo de preguntas y comentarios, por lo que los invitamos a participar
Y para ello podemos hacer uso del micrófono o por el contrario pueden hacer una pregunta a través de la sesión de chat de la plataforma Zoom. Tenemos varias preguntas. Juan Polanco pregunta, ¿cuál es la última solución de Sirga RedBank y cómo están atendiendo la problemática de seguir actualizándolo? Y en un futuro podría aplicar NTRIP para el estudio de subsidencia. Bueno, la primera pregunta, yo tuve la oportunidad de trabajar en conjunto con la gente del Instituto Geográfico antes del evento Sirgas de Aguascalientes del 2018, y a mí me consta, porque yo presenté incluso el borrador en pantalla en una presentación que hice, de la resolución oficial mediante el cual el Instituto Geográfico actualizaba a partir de unas mediciones que hizo en el 2015 de todo RECPEN, actualizaba el Sirgas 95, que es el marco de referencia oficial de Venezuela, ITRF 94, ITRF 94, época 1995.4, perdón, que es la solución Sirgas 95, la actualizaba a un ITRF más reciente. Aparentemente esto no, vamos a decir, no fue oficializado, sigue siendo oficial el anterior, pero lo que digo es que la información prácticamente estaba, la resolución estaba en borrador. Entonces no sé de verdad cuál es el estado actual de esta actualización. Con los proyectos, con los componentes de velocidad vemos, entonces uno puede prácticamente actualizar cuando necesita combinar coordenadas que están en este marco de referencia, si se quiere, primario o antiguo, a las mediciones modernas, pero entonces, vamos a decir, las herramientas están, pero falta la resolución oficial de actualización. No sé si me puede repetir la segunda pregunta, perdón. En un futuro se podría aplicar NTRIP para el estudio de subsidencia. La verdad que desconozco si está en los planes, vamos a decir, de la gente que maneja todos estos procesos. De verdad que no puedo responder la pregunta. Bueno, el amigo Jesús González dice, pregunta, ¿toda esa información que levantó PDVSA está disponible en alguna parte? No sé específicamente qué información se refiere, ¿no? Naturalmente, porque no sé si es la de los puntos de densificación de la red RECPEN, si están certificados por el Instituto Geográfico, son de dominio público, es decir, los puntos de la densificación de la red RECPEN, pero si se refiere a datos propios de las operaciones de PDVSA, naturalmente que no van a estar disponibles, pues son propios de la empresa. Sí, bueno, siempre hay niveles de confidencialidad importantes en la industria petrolera que impide. Sí, claro. De hecho, ellos clasifican los informes por rango, ¿no? Hay confidenciales, no confidenciales, y probablemente, si esa información es confidencial, uno puede ir a ¿cómo se llama? Las organizaciones de PDVSA y obtener, ¿no? Pero bueno, el amigo Juan Polanco pregunta, ¿cuál es la última solución? Perdón, ¿cuál es la... Ya se la hizo, disculpe, ya la hice, ¿no? Él hizo otra pregunta, pero no la coloqué, no la logré copiar. No sé si tenemos otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta por aquí. Bueno, una pregunta no es un comentario, ¿no? Yo pensaba que los ingenieros petroleros eran detallistas, eran muy calculistas, eran los que estaban de centímetros y micra y todo eso así, muy detallistas. Pero veo que también los ingenieros de Odesta están son peores, pues son más detallistas que estos ingenieros petroleros, ¿no? Esto me llamó muchísimo la atención con la presentación de Melvin. Excelente presentación, profesor. Me llama mucho la atención que hay muchas actividades que nosotros podemos hacer con la geodesia. Y una de las cosas que nos ha ayudado, por ejemplo, en la industria petrolera, por ejemplo, a nivel de exploración, fue, por ejemplo, el uso de imágenes hiperespectrales en el Golfo de Carúpano, creo que se llama, el Golfo de Carúpano, en la cuenca de Carúpano. Entonces, donde pudimos conseguir Carúpano y Margarita. Sí. Pudimos conseguir, por ejemplo, menes ahí en el mar, menes de un mene, usando imágenes hiperespectrales para
para poder entonces determinar si esa zona, pues comúnmente uno está en una zona y lo primero que uno consigue en la industria petrolera es un MEN, cuando uno va en tierra, pero en mar, mucho más difícil. O sea, pero con imágenes hiperespectrales pudimos conseguir ese tipo de MENes en el mar y pudimos entonces ampliar más y pudimos después ir con barcos y tomar la muestra en el sitio, de acuerdo con las coordenadas que nos daba esa información. O sea que es muy valiosa la información que nos da el grupo de geodesia en la industria petrolera para poder entonces seguir adelante con nuestro trabajo. Me acuerdo yo hace, quizás, no sé, año 89, yo tenía estaba haciendo proyectos de métodos potenciales, en este caso estudios magnetotelúricos, y iba con un mapa a escala 20.000 y un GPS que parecían grandotes, así, parece un radio grandísimo. Entonces, con eso nos orientábamos y podíamos entonces buscar las coordenadas y donde poner un punto de toma para hacer una medición magnetotelúrica. O sea, con las tecnologías las cosas han cambiado y han surgido y los detalles y esos detalles que es interesante tener y para no perder el pozo, como una última figura que tiene usted ahí, donde aparece el geólogo, el ingeniero petrolero, y aparece el geodesta con sus coordenadas como debe ser. Entonces ahí coordenadas son sumamente importantes. Muchas veces uno hace un tremendo trabajo y si no está bien tiene las coordenadas como debe ser, de repente la falla, y más que todo sigue una trampa de tipo estratigráfico. Bueno, adelante. Bueno, un comentario con respecto a eso, ¿no? La teledetección, es decir, las imágenes satelitales, son muy utilizadas en todas las industrias petroleras del mundo, en primer lugar para ubicación, de factibilidad, de prospectos, etcétera. Pero desde el punto de vista de la exploración, se han hecho investigaciones muy importantes, donde, como tú dices, ayuda o apoya la labor prospectiva. Naturalmente no llega a dar información de qué es lo que hay abajo, porque la imagen satelital no lo puede dar, pero sí puede dar indicios de lo que hay en superficie, de lo que puede haber en el subsuelo. Y al respecto, durante el tiempo que yo estaba allá, se estaba tratando de desarrollar un proyecto de imágenes hiperespectrales precisamente con esta temática. Aunque naturalmente, aunque alguna gente considera, bueno, alguna gente no, es que de por sí la teledetección y los sensores remotos no es geodesia propiamente dicha, sí forma parte de la geomática. Entonces no puede haber teledetección, vamos a decir, imágenes, sensoramiento remoto sin geodesia, y por eso son, vamos a decir, tecnologías aliadas. Bien, y Melvin, tenemos otra. Perdón, yo tengo dígame. una preguntita por aquí. Ajá, dime, Antonio. Ok, tú sabes que yo tampoco te voy a poner una cosa para que resbale, ¿no? Aquí, no te oí qué dijiste, no te entendí qué dijiste, perdón. bueno, para que no te voy a poner una trampa ni nada de eso con la pregunta, ¿no? Mira, dice, las coordenadas cambian respecto al tiempo. Sí, clarísimo, clarísimo, los ITRF, movimiento de placa, bla, bla, todo eso perfecto, ¿verdad? Pero ahora tenemos, por ejemplo, unas coordenadas locales que empezaron locales en Bogotá, locales en Caracas, con la locura esta de Loma Quintana, negativas y tal, pero son locales. Estas coordenadas supuestamente son coordenadas fijas. Deberíamos entonces al origen de esas coordenadas manipularlo de alguna forma con traslaciones, rotaciones, de tal forma de que me den siempre las mismas coordenadas. Yo le estoy hablando coordenadas de propiedad, de parcela, coordenadas de registro en notaría, y ese tipo de cosas, ¿no? Que supuestamente son las mismas siempre, ¿no? Esa es mi pregunta.
Sí, bueno, por falta de tiempo yo eliminé una lámina donde entonces presentaba una imagen, por ejemplo, del lago de Maracaibo. También tenemos varias de varias partes del país, donde, por ejemplo, específicamente la industria petrolera se manejó durante los primeros años de explotación petrolera con coordenadas planas. Entonces, por ejemplo, en el lago de Maracaibo hay una imagen donde hay aproximadamente 15 orígenes diferentes, producto de las diferentes, vamos a decir, empresas o transnacionales que trabajaban igual en diferentes partes del país. En la década de los 80, entonces, PDVSA, Petróleo de Venezuela, bueno, las filiales que tenían otro nombre en aquel entonces, se dieron a la tarea de transformar toda esa información a coordenadas UTM. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como el ejemplo que mostré allí en la tabla, que estos puntos que están los mismos, por ejemplo, cuando yo estudié, yo tuve que trabajar con coordenadas de la red de triangulación venezolana, que habían sido algunos medidos, por ejemplo, en la década de los 50, 60, y las estábamos utilizando en la década de los 70, vamos a decir 80, invariablemente, o sea, porque no había la forma de percibir, de cuantificar ese desplazamiento. Lo que quiero decir que tanto las coordenadas planas como las coordenadas de la red de triangulación que fueron oficiales en el Datum La Canoa durante varias décadas, son invariables porque prácticamente a ellas no se les puede, vamos a decir, aplicar de acuerdo a la tecnología con la que fueron medidas lo que son componentes de velocidad. Pero entonces, como tú mismo dices, vamos a decir, ¿qué procede? Hay problemas, vamos a decir, si se quiere, legales, que yo no sé cómo han resuelto algunos árbitros en casos, vamos a decir, de jurisprudencia, cuando son propiedades y eso. Pero en todo caso, yo lo que diría que todas estas coordenadas anteriores debían ser transformadas en la época de determinación con los mismos, vamos a decir, parámetros entre los ITRF y las soluciones que tenemos, y de allí actualizarlas con los diferentes parámetros de transformación entre los mismos ITRF. Es decir, repito, las coordenadas en su época de referencia, por muy antigua que sea, pienso yo, naturalmente, nunca de verdad me habían hecho esta pregunta ni me lo había puesto a analizar tampoco, pero transformarlas a, vamos a decir, a un ITRF y con componentes de velocidad, si es necesario traerlas a esta época y después devolverlas a la época, vamos a decir, oficial, porque eso es lo que recomiendan, lo que se recomienda, es decir, que no tener diferentes épocas y marcos de referencia en un mismo sistema geodésico, sino tenerlo todo en el que sea oficial del país. No sé si queda respondida la pregunta. Bueno, sí, el asunto es considerar esas coordenadas. Yo lo estoy pensando de decir, bueno, esas son coordenadas fijas, no van a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está el punto de origen? En Loma Quintana. Me dan unas coordenadas de Loma Quintana que estaban en la canoa. Primero el Datum Loma Quintana, después la canoa y ahora estamos en Redven. O sea, hacer una transformación del origen de tal forma que siempre como resultado tener las mismas. Digo yo, ¿no? Así no vamos a tener que caer en el registro legal, ponerle ya las 4D. XYZ más el tiempo, no sé, se me ocurre que tener unas coordenadas únicas que no cambian en el tiempo y manipular el punto de origen en Maracaibo. Bueno, la catedral de Maracaibo, pues de tanto grado, minutos y segundos, le echamos para atrás un poquito para adelante, de tal forma que todas esas coordenadas catedrales sean las mismas siempre, ¿no? Eso es un dilema que tengo siempre porque 200.000 personas me preguntan al año ¿cómo hago para ahora que transformé la Loma Quintana? No me salen bien porque eso es el origen, la canoa, tal, y de aquí surge mi pregunta. Sí, no, es bastante interesante y yo sé que naturalmente que se han hecho transformaciones de sistemas de coordenadas planas a lo que son todos estos datos modernos, pero ya lo que tú estás planteando, que es vamos a decir, la variabilidad de esas coordenadas con respecto al tiempo, yo creo que de verdad debe ser objeto de una tesis de grado o de un estudio determinado. Gracias por la pregunta, Melvin. Esto está de maravilla. Cada día te ves jovencito. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te hiciste ayer? ¿Te fuiste a un sauna? Te felicito. Un abrazo, Antonio. Bravo tiene una pregunta aquí.
felicitaciones por la presentación. Y pregunta, ¿qué opinas de la ley de cartografía que plantea que las coordenadas deben estar en un sistema cartográfico UTM y no GeoDesic? ¿Y hasta dónde se deben llevar en tamaño de las áreas para la utilización de la tecnología GNS en topografía? ¿La puedes repetir rápidamente? Porque capté algunas partes, pero no capté todas las partes de la pregunta. Te la voy a dividir en partes. ¿Qué opinas de la ley de cartografía que plantea que las coordenadas deben estar en un sistema cartográfico UTM y no GeoDesic? Ok. Bueno, naturalmente el problema es que no el problema, sino que el caso es que las coordenadas planas son más prácticas de trabajar. Están, vamos a decir, más vinculadas con los mapas, con la cartografía, con los planos de por sí, pues, ¿no? Y por eso entonces, por muy buenas o muy exactas coordenadas esféricas que tengamos, como latitud y longitud, lo práctico es trabajar con mapas y con una proyección cartográfica. Ahí quizás el problema, vamos a decir, de discusión sería si la proyección UTM es la más apropiada o no lo es, pero es tema de otra discusión. Pero desde el punto de vista práctica, todos los países seleccionan una proyección cartográfica para sus mapas y para su trabajo rutinario. Eso desde mi punto de vista no es criticable. Y la otra, dice, yo me imagino que lo que quiere decir hasta dónde el tamaño de las áreas, hasta dónde el tamaño de las áreas es válida cuando se utiliza la tecnología GNS en topografía. O sea, el tamaño tiene algo que ver con esto. Bueno, como dije al comienzo, la literatura con respecto a la topografía dice que la Tierra puede considerarse, vamos a decir, plana cerca del punto de observación. Fíjense que en la lámina que yo puse dice 5 kilómetros, pero eso consultan 10 libros de topografía y hay valores diferentes. Unos dicen hasta los 10 kilómetros, otros hasta los 30, otros dicen hasta 1 grado, que son 100 kilómetros, etcétera. Pero eso depende de la tarea que se vaya a realizar. Pero entonces, naturalmente, el uso de GNSS ya es un uso geodésico. El uso topográfico de GNSS es prácticamente para puntos. Pero cuando estamos hablando de extensiones, vamos a decir, de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, entonces ya ahí hay que considerar la curvatura de la Tierra. Pero naturalmente, GPS da un tipo de distancia que, bueno, no quiero entrar en profundidades, pero sería cuestión de considerar, depende de qué es lo que se desea hacer. Okay. El amigo Manrique pregunta, ¿el Banco Nacional del Dato tiene alguna participación en el resguardo de la cartografía de PDVSA? Bueno, precisamente, casualmente me dijeron estos días, porque naturalmente estuve actualizándome con algunas personas que están todavía ya preguntándoles si se había hecho algo nuevo con respecto a Sirga Revental para presentar aquí información actualizada, y me dijeron precisamente que el Banco Nacional del Dato había pedido oficialmente mucha de la información a PDVSA, y se supone que naturalmente por la, vamos a decir, naturaleza de sus objetivos, el Banco Nacional del Dato, la idea es que tenga toda la información, inclusive la de PDVSA. El amigo Fred Prieto pregunta, ¿qué diferencia hay en cuanto a la calidad de procesos que tienen los levantamientos LIDAR realizados entre un dron versus un vuelo por avión o helicóptero? Yo creo que eso no va a depender de que, vamos a decir, del medio de transporte, sino del sensor y de la, vamos a decir, de la calidad del sensor instalado en cada uno de ellos, pues, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener lo mismo que pasa con GPS. Yo puedo tener en un avión un GPS, vamos a decir, tipo navegador, o puedo tener uno de doble frecuencia, etcétera. Lo mismo, la tecnología LIDAR es muy amplia, de verdad. ¿Cómo se llama? Es un tema bastante extenso, pero entonces yo diría, repito, que no es cuestión, vamos a decir, de que esté en el dron o de que esté en el avión, sino que depende del tipo de sensor que esté ubicado en cada uno de ellos. Bueno, entre otras cosas, tienes muchas felicitaciones y unas anécdotas recordando tu paso por la universidad, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, esos 34 centímetros, lo hace Jesús González, esos 34 centímetros de diferencia que mencionó entre la primera campaña del año al año de hoy, ¿me pudiera generar un problema con las mediciones catastrales
a cambiar las coordenadas cada cierta cantidad de años? Sí, obviamente, o sea, ese es un problema, vamos a decir que como, bueno, como la pregunta que hizo el ingeniero Antonio Márquez, que vamos a decir que esta actualización de coordenada que es obligante precisamente por valores determinantes como estos 34 centímetros, yo creo que no está siendo debidamente considerado todavía en las legislaciones, porque entonces naturalmente, vamos a decir, sabemos que según el Instituto Geográfico de Venezuela, la calidad para la determinación de una parcela en el ámbito urbano es más o menos 20 centímetros y en el ámbito rural de 50 centímetros. Entonces ahí estamos, vamos a decir, ya para el ámbito urbano, entonces ahí entramos en ese conflicto de que, vamos a decir, de que lo que diga un documento con respecto a la época de medición, a la época de trabajo, puede ser ya fácilmente aplicable, pues aplicable en el sentido de que puede afectar. Entonces, naturalmente, sí es un problema que yo creo que, bueno, me daré la tarea de investigar cómo está siendo considerado a nivel mundial esta variabilidad de las coordenadas con respecto al tiempo y las legislaciones con respecto a propiedades y todo este tipo de cosas. Pues tenemos varias solicitudes con respecto a la grabación. Como les informé al principio, el profesor Melvin Hoyer envió sus coordenadas por correo. Entonces escriban al profesor Melvin Hoyer para que les facilite la grabación que se le va a hacer llegar a él. ¿Okay? No tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Yo tengo una pregunta. Juan, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, profesor Melvin, mi respeto. Gracias. Fíjese, profesor, actualmente a nivel mundial, por decirlo así, hay una tendencia a cambiar el nombre de nuestra profesión. Yo soy ingeniero geodesta, egresado de la UCB, y veo que actualmente existen profesiones como ingeniero topográfico, ingeniero geomensor, ingeniero geomático, y sabemos que la ciencia madre es la geodesia. Veo con preocupación que es como una manera de evadir, digamos, a la rigurosidad matemática de la geodesia, en la parte de lo que es geodesia matemática y los cálculos geométricos diferenciales y de trigonometría esférica que existen dentro de nuestra carrera, ¿no? Entonces, y se involucran dentro del área, y usted lo mencionaba hace rato, decía que llámese como se llame, pero o sea, por lo menos a mí particularmente me preocupa, porque habría una tendencia a deformar lo que es la carrera en sí como tal. Entonces, los geodestas debemos, digamos, sentar pautas, sentar un precedente en ese sentido, porque sigue siendo la ciencia madre la geodesia y es la que debe dictar pauta dentro de todas estas carreras con la nueva innovación de estas tecnologías. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, de verdad que es un tema bastante interesante, que yo he tratado de, vamos a decir, de escribir al respecto de hace tiempo. Y entonces, en primer lugar, tengo que decirte algo, que así como el nombre de ingeniero geodesta o de ingeniería geodésica está muy consolidado en Venezuela, asimismo en otros países no pasa lo mismo. En otros países se llama, como tú dices, ingeniero topográfico, ingeniero catastral, ingeniero geomensor, ingeniero, etcétera. Lo del término de geomática es como más reciente. Pero entonces, como digo yo, vamos a decir, desde el punto de vista práctico, hay muchas similitudes, pero de verdad tú tienes toda la razón. Lo que, vamos a decir, la geomática no es geodesia y la geodesia no es geomática. Aunque la geodesia sea parte de la geomática y aunque la geodesia utilice la informática hoy en día para actualizarse, como es lógico en todos sus procedimientos. Entonces hay un detalle muy importante que conversaba yo en estos días con un exalumno, defensor de algunos otros términos, que no está de acuerdo con que se siga llamando geodesia, y yo le decía, es interesante analizar porque en esa resolución de la Organización de las Naciones Unidas
que presenté yo al comienzo y de la cual me hubiese gustado tener más tiempo para hablar, no se habla de geografía, no se habla de geomática, se dice que la ciencia y la ingeniería que tiene que ver con el cambio climático y con el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sustentable es la geodesia. Y por eso yo esta conferencia la pude haber denominado aplicaciones de la geomática en la industria petrolera, pero precisamente quería traer el tema a discusión, porque yo puedo entonces decir aplicaciones de la topografía, geodesia y cartografía en la industria petrolera, o decir aplicaciones de la geomática. Bueno, ni es lo mismo ni se escribe igual, pero repito, lo que sí yo cedo en cuanto a esa discusión es que desde el punto de vista práctico las diferencias son pocas, pero de verdad geodesia es una cosa, topografía es otra, cartografía es otra, geomática es otra, tecnología de la información geoespaciales, pero volviendo al tema de la conferencia, desde el punto de vista de la denominación que puedan tener los diferentes departamentos, yo estoy seguro que prácticamente hoy en día hacen lo mismo, porque como dije en un artículo que escribí en el Geomail con respecto a la tierra digital, la geodesia ha evolucionado, la geodesia se ha adaptado a toda esta tecnología, entonces no hay que cambiarle el nombre, pero tenemos que convivir, vamos a decir, con las tendencias modernas. Una última pregunta. ¿Cuál cree usted, esta la hace Mairelis, cuál cree usted que fue el mayor problema que impidió la total implementación del Altus Sirius Red en PDVSA? Y con esta terminamos. Bueno, es una pregunta bastante interesante porque de verdad yo presenté en la exposición diferentes, vamos a decir, razones o motivos, pero de verdad, lo voy a decir con toda sinceridad, el principal motivo es la resistencia al cambio por parte de algunos profesionales y la desobediencia por parte de otros. Incluso muy grave a nivel gerencial, y tengo que decirlo, y bueno, y quizás me van a criticar, pero yo siempre decía, cuando llegue aquí un oficio de un alto del presidente o del vicepresidente de PDVSA diciendo que hay que implementar el dato, esto se acabó y todo el mundo va a correr, pero no pasó así. Llegó un oficio diciendo de los niveles más altos que vamos a decir que prácticamente debían dar curso a todas las actividades para la implementación del Datum Circa en PDVSA y no pasó nada. O sea, no sé si fue desatendido, si fue votado, pero entonces, conclusión, para no hacerlo muy extenso, hay muchísima gente, muchísimo profesional, que como es más fácil trabajar con el Datum La Canoa, como lo han venido trabajando toda la vida, es lo que llamamos y denominamos resistencia al cambio. Pero también hay falta de, vamos a decir, de gerencia en algunos personajes que sencillamente decían, bueno, yo no voy a facilitar esto porque por razones X y lamentablemente mientras actitudes como esas continúen, entonces va a ser casi misión imposible como el hombre subiendo la piedra esa que presenté al comienzo, la total implementación. Pero bueno, nos queda la satisfacción de que hay gente todavía luchando por eso, de que se ha hecho bastante y bueno, incluso es bueno divulgar esto para que se vea, porque muchos incluso geodestas dicen, bueno, pero tanto tiempo que tienen y no lo han logrado hacer. Señores, es que no depende de nosotros, los geodestas, nosotros hicimos todo lo que había que hacer, pero hay otras personas que aquí no podemos obligar. Bueno, muchas gracias. Damos las gracias a todos los participantes por su interés en esta charla, así como al señor por su interesante exposición. Y Petróleo Consultores nos invita el 16 de junio de 2021, dentro de 15 días, a la misma hora, la charla del doctor del magíster José Gregorio Tobar Silva, titulada ¿Es la disolución o la dilución de crudos extrapesados una buena opción para transportarlos? Bueno, muchísimas gracias, Roger. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Perdona que te interrumpa. Muchísimas gracias todavía a las 50 personas que están conectadas. Vi que en un momento llegamos casi a 100. Muchísimas gracias. Veo nombres que me satisface mucho. Vamos a decir que sus comentarios no lo he podido leer todos, lamentablemente. Pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ha sido un placer. Estamos a la orden, como dije en el correo. Gracias a Petróleo Consultores una vez más. Y bueno, seguimos trabajando. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.